Buenos días a todos otra vez. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Juan Royo Avenia y voy a ser el moderador de esta interesantísima mesa redonda, las claves del dato en la evolución de las pymes. Voy a pasar a presentar a los ponentes directamente. A mi izquierda tengo a doña Fabiola Pérez Ramos, CEO de Mioti. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y científica de datos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, SMBA también por ESIC y licenciada en Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard. Ha trabajado además en Mondelez, en Nielsen, en Nexium y actualmente es CEO de Miotic, además de haber participado en un montón de rankings como referente en emprendedora. Justo a mi izquierda tengo a don Miguel Ángel Panduro, es CEO de Hispasat. Miguel Ángel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, es diplomado en alta dirección por el IES y también en el curso de defensa nacional por el CSDEN. Además es gran cruz del mérito militar y es ingeniero del año, en el año 2011. Y justo a mi derecha tengo a Enrique Serrano, el expresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Ametic. Es también miembro de la Junta Directiva de Gaia España, es también de la Mesa del Turismo y del Consejo del Turismo de COE. Es CEO también de Dinámica, es presidente de MBIT, Escuela de Negocios, también trabaja en temas de inteligencia artificial y de Big Data, y es patrono del Instituto de Innovación Innova Ricardo Valle en Málaga. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar a hablar sobre esas cuestiones que nos afectan tanto a la empresa española que se está internacionalizando, como es esa gestión de bases de datos, esa gestión del dato, esa inteligencia artificial. Y la primera pregunta que tenía para mis ponentes, empezando por Fabiola, es ¿por qué estáis vosotros aquí en esta mesa redonda? Bueno, primero porque dar las gracias por la invitación y bueno, porque nos habéis llamado y porque creemos que trabajar con datos es algo muy relevante ahora mismo en cualquiera de los sectores y en en los sectores en los que habéis estado hablando. ¿No sabe? No se oye. Está. ¿Ahora? No. Ya, ahora, ¿me oís? Pues eso, que básicamente el dato se ha convertido en uno de los mayores activos y uno de los activos más valorizables dentro de las compañías y creemos que por eso tiene la importancia y le estamos dando la importancia que tiene. Cuéntanos un poco Mioti exactamente qué es. Pues Mioti es un instituto tecnológico que formamos en 2017 porque no encontrábamos el talento. Se ha hablado en la mesa anterior mucho de talento y de formación. Lo formamos porque no encontrábamos el talento que necesitábamos en las startups que estábamos lanzando. Principalmente talento referido con carreras de datos, con nuevas tecnologías y con Internet de las Cosas, Industria 4.0, etc. Entonces decidimos formar como necesitábamos. Necesitábamos formar aplicado, necesitábamos formar práctico, necesitábamos formar acercando casos reales de empresa. Y era la única forma, no vimos otra forma más que hacerlo nosotros, que yo creo que también dice mucho del mercado y de la situación actual de la educación, que las empresas al final se tienen que buscar su forma de hacerlo, ya sea con instituciones privadas o ya sea pues acercándose un poquito más a las universidades y enfocándoles un poco mejor en lo que necesitamos para los trabajos del mañana. Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel, que tenemos aquí recién aterrizado, ¿no? Con lo que yo supongo es la noticia, ¿no?, del día, de la semana. Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, buenos días y muchísimas gracias a la CB por invitarme a participar en esta... Bueno, sí, yo diría que otras veces cuando estás en este tipo de foros, pues al menos has tenido una hora o un ratito para pensar qué vas a decir. Les debo confesar que voy a ser absolutamente espontáneo porque no he tenido ni un minuto para pensar qué voy a decir hoy en esta sesión, porque como muchos de ustedes sabrán, pues teníamos un lanzamiento el pasado domingo que retrasamos, pero bueno, la buena noticia es que ha sido con éxito. Y respondiendo a cuáles son las razones por las cuales Hispasat está hoy en una mesa como esta, pues, hombre, yo creo que es fácil de entender que una empresa que se dedica al espacio, que es una empresa que necesita entender y trabajar mucho con la tecnología y con la innovación, hoy día
si tú no eres capaz de entender el valor del dato, pues estás perdido. Pero no solo eso, nosotros lo utilizamos para desplegar nuestras propias capacidades, pero además también es muy importante a la hora de trasladar ese valor de dato a los nuevos servicios que estamos poniendo en marcha. Spasat está sufriendo un proceso absolutamente de transformación. Para explicarlo en una frase, nosotros éramos una compañía de infraestructuras y hemos definido un plan estratégico con un proceso de transformación rapidísimo. Vamos a ser una empresa de servicios. En este contexto de ser una empresa de servicios, insisto, que el dato es lo esencial, es el trabajo lo esencial. Y además los satélites tienen una característica especial, que es que estamos presentes donde la mayoría de las tecnologías no están presentes. También esta semana hemos recibido una gran noticia de que hemos ganado un concurso aquí en España para digamos, el servicio en el ámbito ultrarrural. ¿Por qué en el ámbito ultrarrural? Porque hablamos mucho en España de la España vaciada, nosotros también tenemos mucha capacidad en Latinoamérica. El satélite es esa tecnología que cubre todo el territorio. Y en este contexto de cubrir todo el territorio, la conectividad para poder colectar y distribuir datos es también básica. Posiblemente a lo largo de la mesa hablaré un poquito más de esto y me detendré, pero creo que he dado los motivos suficientes para que Spasat esté presente en esta mesa. Así que... Bueno, pues lo primero también agradecer que nos hayáis invitado para estar aquí. Yo represento a METIC, Pedro Mier, su presidente, por una cuestión de agenda no podía estar hoy, con lo cual pues para mí es un honor compartir mesa con vosotros y estar aquí dentro de la jornada. Bueno, AMETIC, como sabéis, es la patronal que representa a toda la industria tecnológica y digital en España, con más de 400 empresas de todo tipo, mediana, grande y pequeña. Tenemos varias comisiones, aparte de la de inteligencia artificial y Big Data, que es la que presido, y formamos parte también de la Comisión de Sociedad Digital de COE y de la de I+D+I, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí pues mucho que decir, ¿no?, al respecto. Muy bien. La hipótesis de partida era la transformación digital va camino de ralentizarse tras 20 años de gran avance, incluidos 2 de pandemia en los que se ha acelerado. No sé yo hasta qué punto si esa hipótesis es validable o tenéis algo que refutarla. Enrique, por ejemplo. Sí, bueno, sí, yo creo que es cierto, es decir, desde el punto de vista de digitalización, pues probablemente ha habido un relajo hasta la pandemia, y la pandemia ha sido lo que ha hecho, lo que nos ha empujado o ha sido una palanca de aceleración para darnos cuenta de que realmente la digitalización no solamente nos puede hacer más cómoda la vida, sino que puede acelerar los procesos empresariales, puede apuntalar un mayor crecimiento y desde el punto de vista también de hacer la empresa y la sociedad más sostenible, pues la verdad que aporta beneficios. Aparte, bueno, pues también los gobiernos, Europa, pues se han dado cuenta que no solamente para reconstruir, sino también para afianzar esa sostenibilidad, pues es necesario dotar de fondos y de ayudas, pues probablemente como nunca antes, ¿no? Tendríamos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y al Plan Marshall para ver o hacernos una idea del volumen de inversiones con el que cuenta Europa y que ha hecho de alguna forma pues que también se amortigüe todo lo que es el proceso de transición de salir de la pandemia, cosa que no ha ocurrido en otros países, o por ejemplo no ha ocurrido en Latinoamérica, donde el no contar con esas ayudas o con esos colchones pues ha hecho que el impacto allí haya sido mayor y que por lo tanto pues se tarde más en reaccionar. Una de las palancas, aparte de la sostenibilidad, pues efectivamente es la digitalización, donde más de un tercio
de las inversiones, concretamente en España, pues van dirigidas a esa digitalización. Digo que en España va a ser un poco más que la media de países europeos. Y en todos los programas, incluidos los PERTEs, hay un porcentaje de inversión muy enfocada a digitalizar. Tenemos que hacernos una idea. Los últimos estudios, acaba de salir uno realizado por KPMG y encargado por Segitur, que es la sociedad de tecnología del Gobierno del Estado para el mundo turístico, donde un 31% de las empresas del sector turístico, es un estudio muy reciente, dicen estar digitalizadas. Creo que es un porcentaje ínfimo, es muy pequeño, es decir, tendríamos que ponernos un objetivo de que del 100% de todas las empresas deberían estar digitalizadas, entendiendo por digitalización el tener la capacidad de tomar decisiones en base a datos reales y a datos frescos. Simplemente eso, es decir, no basta. Hay veces que confundimos estar digitalizados con tener una web o tener un CRM o tener un ERP o simplemente disponer de un código QR. No es eso, es decir, tiene que estar un proceso completo digitalizado, es decir, de que tú desde que llegas a la mesa y haces el pedido, que entre directamente en cocina, que actualice los stocks, que automáticamente realice pedidos a proveedores y que todo eso se esté actualizando en tiempo real. Muy bien. Seguimos un poco avanzando en esa hipótesis, Miguel Ángel, el lanzamiento del satélite, que con todos los vaivenes meteorológicos que ha habido, etcétera, ¿no? Pero por lo que estamos leyendo en prensa, yo creo que va a marcar un antes y un después del tráfico marítimo, del tráfico aéreo, de la conectividad en zonas como la Amazonía, en fin. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora con este nuevo satélite? Bueno, ahora lo cuento. Si creemos que se está ralentizando la digitalización frente a una mayoría o, si quieres, una percepción de que eso es así, la mía no lo es. Yo no estoy en absoluto de acuerdo que se esté ralentizando la digitalización. Yo creo... Apoyo. O sea, no es mi percepción y creo que además ahí se mencionaba, hay muchos ámbitos que, la digitalización no ha llegado, y geográfica y también ámbitos sectoriales. Por lo tanto, mi respuesta es o no. El lanzamiento de este satélite Amazonas Nexus es un satélite muy diferente desde todos los puntos de vista a los que hasta ahora teníamos en órbita. ¿Por qué? Porque, por un lado, va dirigido a nuevas verticales que hasta ahora no estaban en nuestro objetivo. O sea, la mayoría de nosotros podrá pensar que los satélites valían sobre todo para ver la televisión. Recordamos cuando este país se llenó de parábolas a la televisión, y hoy pues eso ya nos llega a todos lados por fibra. Por lo tanto, está muy orientado al ámbito de la conectividad y los datos en estos sitios difíciles. Este satélite lleva una carga, llamamos útil, una misión, que es para el Departamento de Defensa americano. No es que sepa sea algo más de lo que puedo decir, pero tampoco es que hayamos preguntado mucho. Sí que nos han obligado a incluir una serie de encriptaciones en el satélite especiales para que sea más robusto frente a los famosos ciberataques. Pero llevamos una misión para el Departamento de Defensa, lo cual dice bastante a favor de nuestro equipo, porque que el Departamento de Defensa te confíe una misión como esta, pues es para conectividad seguro en un ámbito muy americano, y yo creo que tiene que ver, insisto, con las nuevas plataformas aéreas. 2, tiene una misión para Groenlandia. El otro día el consejero delegado del operador de Groenlandia, llamado TUSAS, en Groenlandia viven 55.000 personas, con tendencia a irse, pueden ustedes comprender. Estaba el hombre encantado de estar en la Florida, ojalá se hubiera retrasado para ir una semana, porque claro, vivir a menos 27 grados, pero claro, si ellos quieren, y para ellos es estratégico,
está bajo la bandera, Groenlandia, para el que no lo sepa, está bajo bandera danesa. Si quieren ocupar un territorio, que además está ansiado por las grandes potencias en el mundo, o dan esa conectividad, o, permítanme, la gente tenderá a irse. Entonces, para ellos era muy importante una misión que les garantice esos 100, esos 200 megabits por segundo en casa, que les permita conectarse y trabajar desde allí. Y en tercer lugar, y quizás para nosotros lo más importante, es un satélite orientado a dos grandes objetivos. Uno es a la movilidad aérea y marítima, particularmente la aérea. Nosotros hemos firmado contratos por más de 425 millones de euros para dar conectividad a las aerolíneas en Estados Unidos, americanas, y también en el ámbito marítimo. Y por otro lado, dar también esa conectividad en toda América Latina. Y ahí, señores, créanme, hay una gran demanda, a veces no es posible pagarla, pero es necesario que ningún sector ni ninguna parte del mundo se quede atrás. Por eso yo hablo de que la brecha que puede haber entre el mundo urbano y el rural hoy en España también puede aumentarse entre el mundo, digamos, el primer mundo y un segundo mundo. Y este satélite está muy orientado a poder cubrir todo el continente americano y poder dar servicios que ya los estamos dando desde la Amazonía a estos sitios remotos. Ahí tenemos un compromiso y tenemos varios proyectos de gobierno ligados a la digitalización, y además donde de la mano también de la COE pretendemos jugar un papel importante utilizando la Cumbre Iberoamericana. Muy bien. Fabiola. Dime. Estabas a favor de que no estaba ralentizándose la digitalización, sino todo lo contrario, seguía avanzando un poco en esa línea que te comentaba también Miguel Ángel y Enrique. Ahí hay dos temas. El primero es, ahora mismo lo que estamos viviendo es la segunda fase de una revolución industrial. La primera fase es la de crisis, Dios mío, no somos capaces de asumir todo lo que está pasando, todo lo que está cambiando, y ahora estamos en la segunda fase de adopción rápida. Y lo que estamos viendo, y sobre todo al punto que hablábamos antes, es que el gap se está abriendo cada vez más entre aquellos que tienen acceso a esas tecnologías, a esa digitalización, a esas conectividades, y los que no lo tienen. O sea, para que puedan llevarse a cabo muchos de los procesos de digitalización se necesitan esas conectividades. O sea, es la base sobre la que estamos, es en lo que ha estado invirtiendo con los pequeños satélites, con lo que han estado invirtiendo las grandes redes sociales. ¿Por qué han estado invirtiendo en eso? Porque cuando llegue eso podrán tener los datos, ¿no? Entonces, el proceso se está acelerando. Lo que pasa es que se está acelerando de una forma en la cual las tecnologías cada vez son más accesibles al público general. Y además los tecnólogos hemos hecho que también sean más entendibles con formatos mucho más fáciles de implantar en un público que no tiene por qué ser un programador, que no tiene por qué ser una persona que sepa mucho de tecnología, sino que sepa cómo usarlo. Las tecnologías drag and drop, etcétera, que estamos viendo, o la codificación por bloques y demás. Entonces, todo esto hace que la adopción sea más transparente y que una persona en Sudáfrica, si tiene buenas conectividades, pueda tener acceso a la misma formación que un estudiante del MIT y que puede utilizar exactamente el mismo chat GPT tan famoso ahora y tan hablado ahora desde Sudáfrica en Estados Unidos, siempre que no estés en horario americano, porque entonces no está funcionando, a no ser que ahora, ya que está la versión de pago, puedas pagar. Entonces, se está acelerando, lo que pasa es que se está acelerando de una forma muy natural y muy adoptada por la sociedad general. El problema es que vamos a ver esos dos mundos, gente que no tiene acceso a esas conectividades, que no tiene acceso a esos datos o no tiene acceso a esas tecnologías, y gente que sí que los tiene, y además se acelera la adopción de estos segundos, por tanto el gap se separa mucho más.
Enrique, recogiendo un poco el testigo de Fabiola, los datos que nos planteaban también, pues que solamente el Big Data lo usaba el 29% de las grandes empresas, tú aportabas también el dato sectorial del turismo, pero claro, si descendíamos entre las medianas y las pymes, el dato era muchísimo más pequeño, ¿no? Y Fabiola hacía también alusión a esa brecha, ¿no?, que existe entre aquellos que se pueden digitalizar y de forma acelerada frente a aquellos que pueden quedarse estancados. ¿Esto es un reto, es un riesgo o es una oportunidad? Desde el punto de vista macroeconómico, como la comisión vuestra de... Bueno, yo creo que es reto, es decir, porque hay que retarse, porque hay que poner objetivos, y como queda mucho por hacer, pues el reto es inmenso. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay 2080 posiciones de Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst sin cubrir, que cada día se suman 45 posiciones más, y eso, si no se cubre, pues estamos hablando de 79.000 posiciones al año. Por lo tanto, para digitalizarse, siguiendo un poco la senda de Fabiola, pues lo primero que hay que invertir es en talento. Entonces, la brecha ahí es enorme. Hay que ver que aquí el estado del arte, por ejemplo, en procesamiento de lenguaje natural, en imagen artificial, cambia cada 12, 18 meses, es decir, esas versiones que estamos viendo, que es una evolución, es decir, se habla mucho de generativa últimamente, pero aquí la base se hace bastantes años, que son los transformers, que son unos algoritmos que, claro, el que está en fase o en versión 3.5, el GPT, es el que da la base a chat, que es de lo que estamos hablando hoy. Por lo tanto, yo diría, una pyme tiene más capacidad por acceso a la tecnología, por coste y por facilidad y flexibilidad en la toma de decisiones, que una gran empresa, donde tienen que reunirse grandes comités para tomar esas decisiones. La tecnología está al alcance de la mano. Hablamos de open source, hablamos de tecnología que, como también comentaba Miguel Ángel y Fabiola, está al alcance de todos. Es decir, allá donde haya conectividad, te puedes hacer una descarga de un fichero, el código es abierto, puedes adaptarlo. Nunca antes en la historia la inteligencia colaborativa ha aportado tanto a la tecnología para que los cambios y las disrupciones vengan tan rápido, y donde realmente los programas formativos de un año para otro puedan quedar obsoletos, o en algunos casos tengan que reformarse entre un 30 y un 40%, lo cual da idea de cómo tiene que reaccionar y el reto que hay en el sistema educativo español para que los programas, tanto en grado, en formación profesional, en el resto de la escuela, pues puedan reformarse, cambiarse con rapidez, si no llegamos tarde. Es decir, hay algoritmos analíticos de hace 2 o 3 años que se quedan obsoletos. Todo el producto que se haya diseñado con esa base tiene que cambiar. Entonces nos tenemos que acostumbrar que la innovación tiene que ser rápida, tiene que llegar muy rápida a las empresas y tiene que implementarse en los procesos lo más rápido posible para no perder valor y obsolescencia. Has introducido también el concepto de inteligencia colaborativa. Y a mí me gustaría también seguir un poco en una mesa que está en un contexto de sostenibilidad, como todo IMEX, y como yo creo que prácticamente todas las reuniones empresariales hoy en día, es indagar sobre el tema, el ODS 17, las alianzas. ¿Vale? Vosotros realmente también tenéis una con el MIT también, en el tema de formación. ¿Cómo creéis que las alianzas van a posibilitar que esa inteligencia sea cada vez más colaborativa y que al final esa colaboración genere más productividad y más valor? Fabiola, si quieres. Me lo preguntabas a mí. Sí, sí. A ver, nosotros en el caso de la colaboración que tenemos con el Martin Trust Center del MIT, sobre todo viene a un punto que comentaba Enrique, es decir, si necesitamos actualizar todo lo que estamos formando a la gente, la forma más rápida es pues ir a los centros donde se están haciendo todos esos desarrollos y ver cómo podemos apoyarnos en ese conocimiento, que además es un conocimiento que desgraciadamente, como decía Enrique, se queda obsoleto muy rápido.
pero sí que es verdad que puedes construir sobre él. Nosotros tenemos que ser capaces de dotar en el caso de Mioti, tenemos que ser capaces de dotar a nuestros alumnos, no de las tecnologías, por supuesto las tecnologías están ahí, están al alcance de todos, tenemos que dotarles de las capacidades para que puedan ser autodidactas y tener un proceso continuo de formación propio y una forma de entender la tecnología y de aceptarla y de incluirla en todos sus procesos, tanto si estamos formando a empresa como si estamos formando a alumnos que luego van a trabajar como profesionales dentro de esas empresas, sean capaces de integrarlo dentro de su día a día laboral, ¿no? De su día a día profesional. Por eso llegamos a estos acuerdos, pero estos acuerdos no es que lleguemos nosotros, es que es algo de obligado cumplimiento por todas las entidades, por todas las empresas. Estamos en un mundo en el cual cada vez hay más conocimiento disponible, más información disponible, menos conocimiento adoptado, yo creo, al final. Y tenemos que ser capaces de llevar esa información a conocimiento y aplicación dentro de las compañías. Eso no lo vamos a hacer si no colaboramos, porque el ritmo de esa transformación digital que se está acelerando, que no creemos que se está parando, todo lo contrario, se está acelerando, se va a basar en esto, en esa colaboración. No tendríamos los algoritmos que tenemos ahora, no tendríamos las técnicas de Big Data que tenemos ahora si no fuese por las entidades colaborativas de programación, software, etcétera, comunidades como GitHub, todo el movimiento open source. Ojo, el movimiento open source ahora mismo con unos líderes de opinión en grandes tecnológicas, por supuesto, porque al final son los únicos que pueden hacer las inversiones de mantener esas estructuras y dejarlas disponibles a el resto de nosotros o de forma masiva a la comunidad, ¿no? A la comunidad tecnológica, y hacen una buena labor. Ellos tendrán obviamente sus objetivos de valorización de eso, ¿no? Pero esa función, y es un movimiento imparable que tenemos que aprovecharnos y subirnos todos a esa ola y ayudar en nuestro caso a nuestros alumnos y a las empresas con las que trabajamos a concienciarlos de que esa es la ola en la que tienen que estar, porque es que no hay otra, o sea, vamos hacia allá todos. Y además es una buena forma de crecer y de aceptar la velocidad en la que cambian las tecnologías. Miguel Ángel, en el caso de Hispasat, ¿cómo se llevan a cabo ese tipo de alianzas más allá con esos equilibrios geopolíticos, ¿no? Queda un poco cursi decir geopolítico, pero es que en un mundo con tanta sensibilidad como la que apuntabas tú también, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y de otros intereses también de otros países, muchos de los cuales hoy en día pues estamos viviendo acontecimientos dramáticos? Bueno, permíteme solo un apunte cuando uno se pregunta en los datos de la sesión por qué solo el 11% de las empresas utilizan Big Data, y cuando hacemos la diferenciación entre grandes, pequeñas y medianas, resulta que el 29% de las grandes lo utilizan y solo el 9% de las pequeñas no. Básicamente, a pesar de que tengan un mecanismo de decisión más rápido. Bueno, yo creo que es obvio que en primer lugar es porque tienen menos recursos y es muy complicado en este mundo encontrar, efectivamente, no solo la idea de tener recursos financieros, sino efectivamente encontrar a las personas que puedan ayudarte en ello. Y yo también creo que tiene que ver con el tema de la propia localización de esas empresas. Y pongo, por ejemplo, ¿no?, lo que es el sector primario, ¿no? En el sector primario, agricultura y ganadería, posiblemente si hiciéramos también una foto de qué sectores utilizan más el Big Data o menos, pues hay en el sector primario muchas pequeñas empresas que están cero digitalizadas. Nosotros hemos montado, por ejemplo, unos pilotos en nuestro centro de control en Arganda muy orientados a explicar cómo esto se puede digitalizar. Y el primer paso es que tú tengas unos sensores, ¿no?, y los conectes crees una red de IoT, de Internet of Things. Vale, y ya tengo el dato, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, ya también tienes que ir, y eso es lo que hablo yo de transformación. Nosotros hasta hace relativamente poco les decíamos, te dejo unos megahercios, luego ya hemos dicho, venga, ya te doy hasta los datos. ¿Y qué? Pues ya hemos dado un paso de que tenemos que hacer una plataforma y tenemos que desarrollar
esa plataforma unas habilidades, que en el fondo es por donde va el futuro. O sea, tú tienes que, permítame el palabra, el neologismo de la datificación. La datificación necesita de hiperconectividad y luego a partir de ahí haremos la inteligencia artificial, o sea, seremos capaces de aprender y además de tomar decisiones. Yo el otro día me quedé en nuestro lanzamiento, alucinen ustedes, a partir de los últimos 3 minutos, no hay ni una decisión personal, todo lo toma una máquina. Bueno, a ver, lleva 3 redundancias y tienen que coincidir porque la máquina tiene el riesgo de equivocarse. Entonces, o coinciden las 3 máquinas en que hay que hacer el siguiente paso, imagínense los millones de datos y los millones que están en juego en eso. Entonces, lo que quiero decir es que esto es un proceso combinado de cosas, ¿no? Un proceso combinado de cosas, y para eso es muy importante, yo creo, el tamaño y el talento. Y eso está al acceso de muy pocos. Y yo creo que esa es otra cuestión que los que os dedicáis a esto desde el ámbito de la formación y la investigación tenéis que pensar más, ¿no? Tenéis que pensar más. Y volviendo, tu pregunta directa, ¿cuál era? Que yo quería hacer esa incisión. ¿Cómo hacías ese encaje de bolillos con sí, otros intereses nacionales? Yo creo que el mundo nuestro, el mundo del espacio, ya por su naturaleza, requiere digamos, una coordinación internacional. Nosotros nuestros activos no los tenemos aquí, los tenemos a 36.000 kilómetros en un espacio que es compartido por todo el mundo. Pero además el modelo en el cual estamos evolucionando, aquellos que conozcan el sector de telecomunicaciones recordarán ustedes que antes digamos, competíamos a muerte. Últimamente se están compartiendo muchas más infraestructuras. Y en este caso sí nos hemos dado cuenta que en el ámbito del espacio la colaboración y la cooperación es fundamental, por lo menos en Hispasat. Nosotros, yo tengo un eslogan que voy por ahí diciendo que lo que estamos haciendo es buscar amigos. Buscar amigos significa buscar a gente que tenga nuestros mismos objetivos, o que tenga el foco puesto en unos objetivos, y que entre todos hagamos unos productos mucho más asequibles. ¿Por qué trabajamos con el Departamento de Defensa americano? Porque el Departamento de Defensa americano confía en nosotros, cree que la solución a través de un satélite como el nuestro le resulta más atractivo y más económica, y lo puede analizar. O sea, están haciendo pruebas, en el fondo están haciendo pruebas de ese modelo de colaboración. Pero en otros ámbitos de la tecnología, nosotros en sí mismos no podemos hacer todo esto que yo contaba. Cuando yo estoy haciendo una plataforma IoT, nosotros somos una empresa relativamente modesta, acabamos de hacer un par de adquisiciones y somos un poco más de 500 personas. Tú no puedes ni de lejos en este mundo hacer todo, y creo que una parte de este proceso Hispasat está buscando amigos. Enrique. Sí. ¿Cómo busca amigos la COE? ¿Qué amigos se encuentran en el camino? ¿Cómo ayuda a las empresas que están en COD en este camino de esa transformación, de esa hiperconectividad, de esos sensores, de esa inteligencia artificial, de ese Big Data? ¿Cómo ayuda la COE a sus empresas? Desde vuestra comisión. Yo diría que con algo de lo que hemos hablado antes, que es inteligencia colaborativa, es decir, todos juntos, unidos, empujando, pues llegamos lógicamente más lejos. Incluso diría que también más rápido. Entonces, bueno, yo por casualidad pues entré hace no mucho tiempo, 4 años, en la Comisión de Inteligencia Artificial de AMETIC y bueno, pues me he visto aquí, la verdad que sin pensarlo y sin quererlo, y creo que la labor pues fundamentalmente está en compartir, es decir, en la medida, es decir, es el mismo fundamento también que con el open source, es decir, todos estamos aquí pues por amor al arte, no tenemos sueldo, ponemos nuestras horas y compartimos conocimiento entre todos, empresas grandes, pequeñas, o sea, tanto está Google como Amazon, como pymes como Tinámica, como Mioti, como estamos todos compartiendo y además sin ningún
desinteresadamente, es decir, se pone todo encima de la mesa y eso al final lo que provoca pues es un acelerón. Eso lo que provoca es que, por ejemplo, hay proyectos país, proyectos retadores en los que hay consorcios que estamos conformando entre todo tipo de empresas. Es decir, hace unos años, pues si trabajabas en una startup, tu padre te miraba mal, ¿no? o tu madre, pero ahora mismo es muy normal poder trabajar en proyectos que arrancan y que son muy tecnológicos. Yo creo, a ver, desde el punto de vista de inversión es verdad que una empresa grande tiene más potencia para tener un departamento de I+D+I. Y la I+D, sobre todo la I+D, es difícil que lo haga una empresa pequeña. El tema está en que ahora la I+D la hacen fundaciones y es open source, es decir, se comparte. OpenAI, es decir, que ahora lo conocemos todos, es decir, hace esa investigación y ese desarrollo para que el resto lo apliquemos. Con lo cual, yo creo, complementando lo que comentaba Miguel Ángel, que al final es un tema de actitud, no es de tecnología. Es decir, si yo tengo la curiosidad por cambiar un proceso, porque vaya más rápido, por mejorar, por hacer las cosas de manera diferente, uso la tecnología. Y si no estoy formado, me formo. Y es que en 6, 8 meses te puedes formar como data engineer o como data scientist. Yo no sé si no lo estamos sabiendo comunicar, porque no me puedo creer todavía que exista ese gap de puestos sin cubrir y que tengamos las cifras de paro que tenemos. No me lo acabo de creer, porque es así de sencillo, con una inversión de 8.000, 10.000, 12.000 euros que vas a recuperar con salarios medios de 40.000 para arriba. O sea, de verdad, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el conocimiento está al alcance de la mano para transformarse el que quiera. No es un tema de edad. Aunque tengas 60 años, si quieres, te transformas. Y si tienes el conocimiento, tienes las ganas, eres curioso, transformas. Transformas, insisto, yo creo que una pequeña se transforma mejor y antes que una grande, porque en el fondo la base tecnológica que estamos usando es la misma. Desde la parte de infraestructura es Apache Hadoop, que esto es de los años 2000, o sea, no es nada nuevo, es open source, y desde el punto de vista analítico, casi todo se está programando el lenguaje SR y Python, que es open, y todos los algoritmos que salen los puedes coger, los puedes modificar, puedes hacer lo que quieras con ellos. Y hay algoritmos que llevan 7 líneas de código, 8 líneas de código, 20. No es un problema saber programar es como saber un idioma, es un idioma. Entonces son barreras mentales las que nos ponemos. La empresa tradicionalmente ha ido enfocada siempre hacia la rentabilidad, la búsqueda de la rentabilidad, el crecimiento. Sin embargo, hoy en día la empresa sostenible donde pone el foco es en la gestión de los riesgos, ¿no? Ya sea internos, legales, etcétera, ¿no? Y estamos hablando aquí de temas que realmente son muy sensibles también, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? El uso de esa inteligencia artificial, el mundo creativo, por ejemplo, las industrias creativas están viendo, bueno, pues ahora se pueden artificialmente crear cuentos, crear pinturas, crear ilustraciones, crear historias, ¿no? ¿Qué riesgos tiene esta implantación de esta tecnología, esta gestión de datos? ¿Puede ser manipulables? ¿Podemos caer en algún tipo de, en fin, de complot? A ver, manipulación de la información ha existido desde que existen los seres humanos y escribíamos en piedra, porque la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Eso se dice mucho. Y vivimos en un mundo en el que el fake news, etcétera, está al orden del día y tenemos que ser capaces de curar nuestro propio contenido o de convencernos o de creer en terceros para que nos curen ese contenido. Es una realidad, más información, como os decía, menos contenido. Yo creo que el mundo de las noticias y sobre todo relacionadas con inteligencia artificial es un poco sensacionalista a la hora de todo esto que comentas de algoritmos creativos, etcétera y demás, que sí, es un proto, lo ves, funciona muy bien, pero aquí cuando estamos hablando de pymes que tienen que hacer un proceso de digitalización o que tienen que hacer un proceso de aplicar una inteligencia artificial, a lo mejor es algo tan fácil como una analítica avanzada que les dice a qué clientes tienen que visitar y a qué clientes no. No estamos hablando de cosas muy complejas y creo que eso es lo que tienen que entender tenemos que ser capaces, y es obligatorio,
que los organismos, pues como las comisiones y demás, hagamos ese ejercicio de ilustrar a las compañías de dónde verdaderamente está el potencial de esa inteligencia artificial aplicada, ¿vale? Que me estoy yendo un poco de tu pregunta, pero es que creo que ahí hay mucho más valor que en lo otro. Lo otro es muy sensacionalista, consigue titulares, etcétera, puede ser muy bueno, pero por ejemplo cuando estamos hablando de OpenAI, ChatGPT, lo interesante es que un niño en una clase escribe una pregunta a un ChatGPT y le responde en 4 líneas de forma que él lo pueda entender. O incluso un adulto o alguien que en su trabajo se ve abocado a un proceso tecnológico en el cual no se siente cómodo, que pueda escribir en esa misma inteligencia artificial y le diga, oye, pues mira, lo que tienes que hacer es utilizar esta función o tienes que utilizar este programita que te va a permitir que automatices este proceso que te tardabas antes 40 minutos en hacer y ahora lo va a hacer alguien por ti, ¿no? En base a todos esos datos, la información que tenemos. Eso es lo que tenemos que encontrar la forma de transmitir a las empresas y a los empleados y a también los potenciales alumnos esa potencialidad de toda esta tecnología y cómo les puede ayudar en su trabajo y además les puede hacer crecer en su trabajo y puede hacer crecer las compañías en las que están. Pero aplicándolo a casos mucho más completos. El otro día estaba hablando con un director de recursos humanos y me decía, les he dado a mis asistentes de recursos humanos una herramienta de Power Apps, que es algo que está en Azure y es bastante fácil de usar. Les he dado Power Apps, les hemos formado durante 4 horas y ahora han automatizado todos estos Excel o todos estos documentos que mandaban a 2.000 candidatos. Y algo que tardaban un día en hacer, ahora lo hacen en 5 minutos. Esa es la potencia que tenemos y de la que se tienen que nutrir las pymes. Por supuesto que no van a tener la capacidad de poder hacer proyectos de I+D grandes, ¿no? Para eso pues están las startups con los inversores que las apoyan y las grandes compañías apoyando esos departamentos de I+D. Pero la digitalización de todas esas pymes viene por la aplicación de estas pequeñas mejoras que ya están testadas, probadas en el mercado y que ellos pueden verdaderamente hacer catch-up con otro tipo de compañías que de otra forma no podrían hacerlo, porque no tienen los recursos y a lo mejor no tienen el talento. Pero sí que disponen de gente, de talento interno, que conoce las problemáticas que tiene esa compañía y que estoy segura que si les damos las herramientas apoyados en esa inteligencia artificial o en esas nuevas tecnologías de Big Data o esas nuevas, ya es que ya ni siquiera hablo de tecnologías, hablo de programas concretos, aplicaciones, componentes, van a ser capaces de hacer mucho mejor su trabajo y de poder dedicar más tiempo a esa estrategia, etcétera, de la compañía para hacerla crecer esa pyme o para dar un mejor servicio a sus clientes o tener un reach mayor. Es mucho más asequible de lo que nos venden las grandes noticias de inteligencia artificial, de verdad. Yo, debe ser que me estoy haciendo mayor, o ya lo soy, pero cuando preguntas sobre un modelo de gestión basada en la información financiera, pues sí, creo que hasta ahora la mayoría de las grandes corporaciones y las grandes empresas ese es el objetivo. Es verdad que en los últimos años han aparecido nuevos cuentos sobre que tenemos que prestar atención a los riesgos no financieros y además a la ESG y ser muy sostenibles, pero permítanme, mi visión es que eso no está ocurriendo tan rápido. Seguimos muy enfocados en la visión financiera, porque las grandes corporaciones cotizan, el que no cotiza tiene unos accionistas, tiene unos fondos que lo que le exigen al final del año es que cumplan. Y que incluso, si me apuran, pues los sistemas retributivos que tenemos los ejecutivos, pues yo creo que no ayudan a lo que debería ser el objetivo final, que es que tu empresa perdure. Y claro, una gran empresa no va a desaparecer mañana, o una mediana, porque llevan unas inercias, pero una pyme sí. Entonces, yo creo que esto es un tema que deberíamos pensarlo muy seriamente,
Yo creo que también digo que creo que es muy importante en este mundo actual ser rápido y adaptarte al nuevo entorno. Y por lo tanto, la toma de decisiones debe ser rápida y no ayuda todo lo que hemos creado. El valor de dato en la toma de decisiones es muy importante al que le toque. Mi directora de comunicación se ríe porque yo digo, ¿cuál es tu trabajo? Pues mi trabajo es tomar decisiones todos los días, y si no las tomo es que lo hago muy mal. Serán más importantes, menos importantes. Pero si no las tomo lo hago muy mal porque, perdónenme, estamos perdiéndonos el futuro. Es muy rápido cómo va esto. Piensen lo que hacía su empresa hace 5 años, los tiempos que teníamos para pensar las cosas y cuánto tenemos ahora. Y de ahí que el que le toca tomar esas decisiones, para él el dato es importante y relevante. Y no todo lo pueden hacer las máquinas. Hay procesos tecnológicos donde lo pueden hacer las máquinas, pero permítanme, yo todavía, esos grandes contratos de los que he hablado antes, me he sentado, he reído, he discutido, me he enfadado y he mirado a la cara. Las máquinas a veces no son capaces de resolver estos temas. No estoy diciendo que las empresas tecnológicas no tengan un gran valor, que la tienen, pero todavía el componente humano me sigue pareciendo muy importante. Por eso decía al principio de mi intervención que me estoy haciendo mayor. Gracias. Bueno, pues a ver, o sea, totalmente alineado con Miguel Ángel, o sea, people first siempre, o sea, la máquina va a estar a nuestro servicio y lo va a estar siempre, o sea, porque es tan fácil como tirar del cable y se acabó. Entonces, no hay que tener ningún problema ni ningún miedo en ese sentido. Yo creo que hay una oportunidad por delante, pues para que cambiemos, para cambiar nosotros mismos en nuestra manera de comportarnos y balancear un poco. Es decir, yo he estado en compañías anteriores, en consejos de dirección, y he visto cómo gran parte de las decisiones que se toman, honestamente, y yo las he tomado también, y me he equivocado, son a veces más emocionales. Te fías, el pálpito, oye, tenemos que abrir en aquella geografía porque está abriendo nuestra competencia, oye, me ha caído muy bien este director general, oye, vamos a firmar un acuerdo. No, de lo que se trata es de balancear, es decir, y aquí, oye, pues utilicemos más datos, con más datos, es decir, Miguel Ángel decía, y es verdad, es decir, nuestra función cuando dirigimos una compañía es tomar decisiones. Bueno, pues la tecnología, la inteligencia artificial, o lo llamemos como lo queramos, o analítica avanzada, te ayuda a tomar más decisiones y acertar. Con lo cual, y sobre todo a ver futuro, es decir, ahora hay simuladores, digital twins, que lo que hacen es que puedes simular con la decisión, por lo tanto tienes menos riesgo para equivocarte con ella. Entonces, ¿vamos a decir que no a eso? No, lo que pasa es que lo tenemos que ir incorporando en nuestro mindset, es decir, oye, cuando yo vaya a tomar una decisión, oye, pues a ver qué dice este, a ver qué dice el otro, a ver qué dicen los datos, pero luego la decisión es humana. Es decir, como, oye, pues el lanzamiento de un satélite, es decir, por mucho que haya procesos automatizados, al final es un humano el que dice, oye, ¿le doy al botón o no le doy? Además sigue siendo un botón. Y corrígeme, Miguel Ángel, si me equivoco en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cambiar. Yo os pongo un ejemplo, es decir, de los proyectos en los que he estado para que veáis el cambio por dónde va. Es decir, nos encargaron en una gran eléctrica conocida por todos vosotros, pues que automatizáramos un data mart comercial, que es donde están todas las informaciones de clientes, para en tiempo real el comercial o la persona que tuviera que tomar una decisión sobre el cliente, oye, lo ve, y por lo tanto eso no tiene que subir a un comité comercial. El comité comercial se reunía todas las semanas. El tiempo real, la tecnología, los datos hacen que se democraticen las decisiones y por lo tanto ese comité comercial semanal ya no tenía sentido. Cuando se dieron cuenta, el proyecto se decomisó y se paró. Una inversión de 3 millones de euros, 2 años.
Bueno, es decir, cuando en una compañía el que ha montado el Data Warehouse ha tardado a lo mejor 2 o 3 años una decisión tecnológica donde se ha involucrado un gran fabricante y tú le llegas ahora con inteligencia colaborativa, con open source, para decirle, oiga, usted puede montar esto y paga solamente por uso. Dice, ya, pero yo que tardé 5 años en montarlo, en tomar la decisión, en involucrar, y ahora me dices que lo cambie. Esas son las barreras. Bueno, desafortunadamente estamos ya llegando al final de la mesa. Yo le había pedido a Jaime Usía que me dejara hacer una mesa redonda de 4 horas, pero no coló, por lo cual tenemos que cerrar ya. Voy a resumir rápidamente. Hemos hablado del dato como activo con valor y valorizable, de la importancia del talento y de la formación, de los espacios, de generar espacios, alianzas, de una transformación de unas infraestructuras a una economía de servicios, la importancia también de esos servicios a la España vacía, de la importancia de llevarlo a todos los territorios, incluido a Groenlandia. Imagino que lo diría por el frío. Yo vengo de Zaragoza, eso me da igual a mí, Groenlandia. La importancia de la movilidad, tanto aérea como marítima, esa disminución de la brecha entre las economías grandes, pequeñas y entre las pymes y las grandes empresas, la importancia de la transparencia, cerrar ese gap, esa brecha que existe, la localización de las empresas como parte fundamental y, sobre todo, incrementar la productividad para tratar de que las empresas sean capaces de sobrevivir en un mundo VUCA como el actual. Muchísimas gracias a todos los ponentes y gracias también a ustedes por su asistencia.